Saludos a todos y todas. Mi nombre es Linexis Rodríguez Ramírez y será un placer acompañarlos durante esta presentación y moderar este espacio académico. Sean cordialmente bienvenidos al Congreso Experiencias en el proceso de investigación y publicación académica en entornos de la educación a distancia. Es un honor compartir este espacio académico junto a docentes, compañeros doctorandos e invitados, con el propósito de reflexionar sobre la investigación educativa, la producción de conocimiento y las experiencias vividas durante los procesos de redacción y publicación académica en escenarios de educación a distancia. Actualmente, la educación a distancia representa uno de los mayores escenarios de transformación dentro de la educación superior. En este contexto, la investigación adquiere un papel fundamental, ya que permite analizar desafíos, proponer soluciones y generar conocimiento que contribuya al fortalecimiento de las prácticas educativas y al desarrollo profesional de quienes formamos parte de estos entornos de aprendizaje. Este congreso surge como un espacio para compartir experiencias, aprendizajes y reflexiones relacionadas con el proceso investigativo, reconociendo que investigar y publicar no solo implican cumplir con requisitos académicos, sino también desarrollar pensamiento crítico, rigurosidad y compromiso con la educación. A través de las distintas presentaciones estaremos abordando diferentes temas de investigación y experiencias dentro de la educación a distancia, destacando la importancia de investigar para transformar y aportar al conocimiento académico. Esperamos que este encuentro permita el intercambio de ideas, el enriquecimiento profesional y la inspiración para continuar desarrollando investigaciones que impacten positivamente nuestros contextos educativos. Nuevamente, gracias por su presencia y bienvenidos a este Congreso Académico, donde estamos conectados para generar conocimiento y comprometidos con la educación. Como parte de este Congreso Académico, contamos con la participación de doctorandos pertenecientes al curso doctoral Redacción en Investigación Académica EDUC 7000, dirigido por el doctor Víctor Maldonado Santiago. Este curso ha servido como un espacio de formación académica orientado al fortalecimiento de las competencias investigativas, la redacción y el desarrollo de experiencias relacionadas con el proceso de investigación y publicación académica en contextos de educación a distancia. A continuación, los doctorandos participantes de este congreso. Linexis Denise Rodríguez Ramírez, esta servidora como líder de grupo, Lidia Rivera Meléndez, Jessica Méndez, Diana L. Ortiz Hemberger, Ana Luisa Tejada Ferdinand, Grecia Lúgaro Torres, Waleska Lebrón Ríos, Edna Lisbeth Sánchez Vega, Joseph Colón, Stephanie Díaz Pérez, Kiara Rivera Ríos e Iliana Negrón Vázquez. Durante este congreso académico, las investigaciones presentadas fueron organizadas en 3 ejes temáticos principales, con el propósito de agrupar los trabajos según sus enfoques investigativos y facilitar una mejor integración de las temáticas abordadas en el contexto de la educación a distancia. El primer eje temático, titulado Aprendizaje y Motivación, explora los factores que impulsan el aprendizaje significativo, la motivación y la autorregulación en contextos educativos a distancia. El segundo eje temático, Innovación y Liderazgo Educativo,
aborda las prácticas innovadoras, el liderazgo y las estrategias pedagógicas que transforman la educación a distancia y fortalecen la calidad educativa. Finalmente, el tercer eje temático, titulado Inclusión y Transformación Educativa, analiza la inclusión, la equidad y la transformación educativa como ejes claves para construir entornos de aprendizaje a distancias más justos y sostenibles. Estos ejes temáticos permiten evidenciar la diversidad de perspectivas investigativas desarrolladas por los doctorandos, así como la relevancia y el alcance de la educación a distancia en distintos contextos académicos, sociales y profesionales. El tema de mi investigación se titula Relación entre motivación académica y aprendizaje significativo en estudiantes universitarios en modalidad a distancia y su vinculación con procesos neurocognitivos de atención y recompensa. El objetivo principal de este estudio de investigación fue analizar diferentes factores motivacionales y diferentes factores neurocognitivos que favorecen lo que es el aprendizaje significativo en estudiantes universitarios en modalidad a distancia. El trabajo de investigación se desarrolló desde un enfoque correlacional basado en revisión de literatura. Para ello se analizaron investigaciones relacionadas con motivación, engagement, aprendizaje y procesos neurocognitivos, como por ejemplo lo que es atención, emociones y memoria. Entre los principales hallazgos se identificó que la motivación influye significativamente en la participación, el compromiso académico y lo que es el rendimiento estudiantil. Además, otros factores como lo que es la interacción, la autorregulación y el diseño instruccional fortalecen el aprendizaje significativo en educación a distancia. Finalmente, el modelo cíclico presentado resume cómo la motivación activa distintos procesos neurocognitivos que favorecen experiencias de aprendizaje más profundas y sostenidas. Este modelo se presenta de manera cíclica porque cada elemento influye y retroalimenta al siguiente dentro del proceso de lo que es, ¿verdad?, aprendizaje. Este ciclo inicia en el ejemplo, ¿verdad?, en este ejemplo con lo que es la motivación, ya que esta funciona como el impulso que activa la disposición del estudiante para aprender y participar. A partir de esa motivación se favorece el aprendizaje significativo, ¿verdad? Y esto es debido a que el estudiante pues, procesa la información con mayor profundidad, mejor interés. Posteriormente, ese aprendizaje genera respuestas emocionales positivas, como satisfacción, como una confianza y sentido de logro, lo cual eso enriquece las experiencias de aprendizaje. Estas experiencias a su vez fortalecen lo que es la autorregulación, permitiendo que el estudiante desarrolle mayor autonomía, disciplina y control sobre su proceso educativo. Como consecuencia, se obtienen mejores resultados académicos y una visión positiva del desempeño. Finalmente, todos estos logros refuerzan nuevamente a la motivación. Y esto hace, ¿verdad?, que el ciclo continúe, reiniciando el ciclo y manteniendo una dinámica totalmente continua de aprendizaje y crecimiento académico. Ahora quiero compartirles un poco sobre experiencias en el proceso de investigación y redacción. Durante el proceso de investigación, una de las experiencias más importantes, diría yo, fue la búsqueda y selección de literaturas, que estas fueran recientes, que fueran confiables, que fueran relacionadas, ¿verdad?, tanto con educación a distancia, el tipo de modalidad que estamos trabajando,
y con motivación académica, que es el tema, ¿verdad? El título de mi investigación. Entre las primeras dificultades encontradas estuvo identificar pues, artículos, como les mencioné, que fueran recientes, accesibles, que se pudieran encontrar artículos alineados con el tema directamente, integrados con conceptos de educación y sobre todo con los procesos neurocognitivos que estaba trabajando en la investigación, que todo estuviera, ¿verdad?, dentro de un mismo análisis y adaptarlos para redacción al formato académico que se requiere, ¿verdad?, por los diferentes tipos de revistas. Que en el caso de este trabajo pues utilizamos el formato APA, pero pudimos descubrir, ¿verdad?, en diferentes revistas pueden utilizar diferentes formatos. Y sobre todo pues cumplir con los lineamientos específicos de cada revista, como vimos que podían ser diferentes. De manera general, aunque todos los temas todos los temas investigados por los diferentes miembros del Congreso, ¿verdad?, del grupo del Congreso, fueron diferentes, coincidimos en varios retos comunes, como fue sintetizar información, cumplir con las normas, como les mencioné anteriormente, en el formato APA, y reducir ideas complejas a un abstract breve y claro. También hubo diferencia en las experiencias individuales, ya que algunos enfoques fueron más tecnológicos, otros se fueron por el área más educativa o investigativos, y cada integrante tenía, ¿verdad?, diferentes niveles de experiencias previas en lo que es el tema de la redacción académica y sobre todo en la selección también de revistas o de referencia. En cuanto a la creación del resumen, esta experiencia requirió desarrollar precisión, claridad y sobre todo la capacidad de síntesis. Además fue necesario adaptar tanto el formato como la cantidad de palabras según, ¿verdad?, los diferentes requisitos específicos de cada revista seleccionada. Como parte del ejercicio de publicación también se realizó un proceso de búsqueda y de selección de revistas profesionales, arbitradas, relacionadas con el área de investigación o de educación en línea. En mi caso se evaluaron revistas como Sapienza, Riet y Online Learning Journal, debido a que sus líneas temáticas se relacionan directamente con educación a distancia, que fue una de las razones principales que me llamó la atención. Y hay otras también que su enfoque es en engagement y aprendizaje en línea, lo cual pues, estaba todo, ¿verdad?, asociado. Durante este proceso se identificó que cada revista posee requisitos particulares. Muchas coinciden en elementos esenciales como la originalidad del manuscrito, el uso correcto de normas, por ejemplo en APA, la inclusión de abstract y palabras claves y el proceso de revisión por pares. Además, algunas diferencias importantes entre las revistas incluían el idioma que requerían, algunas eran solo español, algunas incluían, ¿verdad?, que fueran en ambos idiomas, la extensión permitida del resumen y el formato específico de sometimiento de artículos. De manera general, considero que el proceso, ¿verdad?, permitió comprender mejor cómo funciona la publicación académica, que es tan importante, sobre todo en el proceso que estamos como doctorandos, y la rigurosidad que implica preparar un manuscrito, ¿verdad?, para evaluación de pares. También pienso que ayudó a desarrollar habilidades relacionadas con síntesis de información, redacción técnicas y adaptación de contenido según, ¿verdad?, las diferentes exigencias editoriales, que también conocimos diferentes tipos de exigencias. Finalmente, considero que esta experiencia fue súper enriquecedora, ya que nos permitió visualizar la investigación y la publicación académica, ¿verdad?, como
como una posibilidad real a futuro. Con la práctica y la experiencia se adquieren y vamos a ir adquiriendo nuevas experiencias, nuevas herramientas que nos van a ayudar a fortalecer cada vez más la calidad del trabajo investigativo y a nivel profesional. Saludos cordiales. Mi nombre es Lidia Rivera Meléndez y hoy compartiré mi experiencia trabajando el ejercicio de publicación del módulo 5. Mi tema de investigación fue la implementación de Developmentally Appropriate Practice o DAP en la educación preescolar virtual, enfocándome en la autorregulación infantil, la adaptación curricular y la preparación docente. Este tema está directamente relacionado con mi experiencia profesional como maestra preescolar y terapista de intervención temprana. Durante el proceso de investigación, uno de los principales retos fue organizar y sintetizar una gran cantidad de literatura académica sobre el DAP y virtualidad. A pesar de esto, pude identificar patrones importantes, como la tensión entre las exigencias académicas y las necesidades reales del desarrollo infantil, algo que también observo en mi práctica profesional. La creación del abstract fue otro desafío significativo, ya que requiere precisión, claridad y síntesis. Además, tuve que ajustarlo a los requisitos específicos de cada revista, lo que me ayudó a desarrollar mayor rigor en mi escritura académica. En cuanto a la selección de revista, analicé 3 opciones y seleccioné el Journal of Research in Childhood Education por su alineación con mi tema. Este proceso me permitió comprender la importancia de seguir las guías editoriales de manera estricta. En general, esta experiencia fue retante, pero muy formativa. Me permitió verme no solo como una docente, sino como una investigadora en formación. Además, considero la posibilidad de publicar en un futuro cercano, ya que mi trabajo con niños y familias me ofrece una perspectiva valiosa que puede ser compartida. Muchísimas gracias. Saludos cordiales a todos, compañeros, compañeras, profesor. Mi nombre es Diana Lee Ortiz Hamburger y hoy compartiré mi experiencia en el proceso de investigación y preparación para la publicación académica. Mi tema es gestión de la autorregulación e inteligencia emocional en entornos virtuales, un análisis de fuentes y canales de publicación científica. Mi tema central se enfoca en cómo la autorregulación y la inteligencia emocional son determinantes para el éxito en entornos virtuales, un área vital para nuestra formación en la Universidad Interamericana. No basta con tener tecnología. Necesitamos saber cómo el estudiante sobrevive emocionalmente en ella. El propósito de la selección de este tema es cerrar la brecha entre la instrucción técnica y el bienestar psicológico del estudiante virtual, proponiendo que la inteligencia emocional es tan necesaria como el acceso a Internet para evitar diserción escolar. Durante la fase de investigación, utilicé herramientas del CAI para localizar fuentes de alta autoridad. Mi mayor reto fue encontrar una tesis doctoral local reciente. Esto me enseñó que aunque existen muchas teorías internacionales, es necesario que nosotros, como investigadores en Puerto Rico, generemos más evidencia propia. Logré integrar fuentes claves como Zimmerman y Coleman para sustentar mi argumento. En cuanto a la creación del resumen, mi experiencia fue un ejercicio de disciplina técnica. Redactar bajo el límite de 250 palabras me obligó a priorizar la metodología y los hallazgos biométricos sobre la descripción narrativa. Esta habilidad de síntesis es esencial para captar el interés
de editores. Al abordar el propósito de esta investigación, es fundamental entender que no seleccioné el tema de la autorregulación por una mera formalidad académica. Mi propósito central es humanizar la virtualidad. En un entorno donde el estudiante suele estar aislado frente a una pantalla, la inteligencia emocional no es un lujo, sino una herramienta de supervivencia académica. En mi experiencia como trabajadora social clínica en el estado de Colorado, asistiendo a la comunidad militar y sus dependientes, ha sido necesario el uso de recursos virtuales para asistir y proveer apoyo emocional a la comunidad. Luego de analizar e investigar las 3 posibles revistas para publicar esta tarea, decidí elegir la revista Comunicar. Y esto es debido a su rigurosidad y su enfoque en neurociencia educativa. Entender sus instrucciones para autores fue revelador, pues me permitió ver la importancia de la carta de presentación y la transparencia en la declaración de autoría y originalidad. Finalmente, este proceso ha transformado mi visión sobre la investigación. Mi meta es que este ejercicio se convierta en una publicación real en el futuro, permitiendo que mi trabajo trascienda el aula y aporte soluciones de aprendizaje a distancia. Muchas gracias por su atención. Estaré atenta. Si alguien necesita aclarar alguna duda o me quiere hacer algunas preguntas, estaré disponible para asistirle y aclararle cualquier duda. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Saludos, mi nombre es Ana Luisa Tejada Ferdinand y hoy voy a presentar los hallazgos principales de mi trabajo titulado Factores que influyen en la motivación y en el engagement en la educación en línea universitaria. La educación en línea ha crecido rápidamente en los últimos años y por eso es importante comprender qué elementos influyen en la motivación, la participación y el rendimiento de los estudiantes en entornos virtuales. El propósito de este análisis es examinar los factores pedagógicos, tecnológicos y psicológicos que determinan la efectividad del aprendizaje en línea. Uno de los factores más importantes que encontré en la literatura es el diseño instruccional. Los estudios muestran que los estudiantes valoran especialmente las estrategias que promueven la interacción directa con el instructor y las actividades colaborativas. Esto significa que el diseño instruccional no solo organiza el contenido, sino que crea oportunidades reales para que el estudiante participe activamente y se mantenga comprometido con la clase. Otro elemento clave es la interacción, entendida como la relación entre estudiantes, docentes y contenido. Las metodologías interactivas como discusiones en línea, sea por foros, actividades colaborativas, trabajos grupales y herramientas dinámicas aumentan significativamente la participación. Además, la interacción ayuda a combatir el aislamiento, que es uno de los retos más comunes en la educación virtual. La motivación también ocupa un lugar central en el aprendizaje en línea. La literatura indica que la motivación intrínseca se fortalece cuando los estudiantes reciben retroalimentación constante y participan en actividades interactivas. Asimismo, las creencias de expectativa y valor de la tarea influyen directamente en el nivel de compromiso. En otras palabras, los estudiantes se involucran más cuando sienten que pueden tener éxito y que la actividad es útil. Otro hallazgo importante es el impacto de las tecnologías interactivas. Herramientas como la gamificación, la realidad aumentada y las plataformas colaborativas aumentan la motivación entre un 18% y un 31%. Estas tecnologías no solo hacen que el aprendizaje sea más dinámico, sino que también fomentan la participación
y el sentido de la presencia en el entorno virtual. También es fundamental considerar las percepciones de los estudiantes. Aspectos como la satisfacción, la estabilidad tecnológica y la fluidez de la interacción influyen directamente con la experiencia del aprendizaje. Esto demuestra que la efectividad de la educación en línea no depende únicamente de las estrategias pedagógicas, sino también de la infraestructura tecnológica y del apoyo institucional. En conclusión, la motivación y el engagement en la educación en línea están determinados por una combinación de factores pedagógicos, tecnológicos y psicológicos. El diseño instruccional, la interacción significativa, las tecnologías interactivas y las percepciones estudiantiles son elementos esenciales para garantizar experiencias de aprendizaje efectivas. La educación en línea requiere una planificación cuidadosa que integre estrategias dinámicas, herramientas tecnológicas adecuadas y apoyo institucional. Como parte del ejercicio de publicación, seleccioné 3 revistas académicas. Online Learning Journal fue la primera, luego Education Science y luego International Journal of Educational Research. Escogí Education Sciences para el abstract porque su enfoque en tecnologías interactivas y motivación coinciden directamente con mi tema. Tuve que adaptar el resumen a su formato. Un solo párrafo, 150 a 250 palabras, sin citas y enfocado en propósito, métodos, resultados y conclusiones. Ahora voy a explicar el proceso de redacción del abstract. Primero preparé un resumen que sintetizara los hallazgos principales sobre los factores que influyen en la motivación y en el engagement en la educación en línea. El propósito del abstract fue presentar de manera breve y clara el objetivo del estudio, la metodología utilizada, los resultados más importantes y las conclusiones generales. La metodología consistió en una revisión de literatura basada en los artículos que trabajé durante el curso. Los resultados mostraron que la interacción con el instructor, las actividades colaborativas y el uso de tecnologías interactivas aumentan significativamente la motivación estudiantil. También encontré que la calidad del sistema, la satisfacción del estudiante y las creencias de expectativa influyen directamente en el rendimiento académico. Para cumplir con los requisitos de la revista Education Sciences, tuve que hacer varios ajustes importantes. El abstract debía tener entre 150 y 250 palabras, estar escrito en un solo párrafo, no incluir citas y enfocarse exclusivamente en el propósito, los métodos, los resultados y las conclusiones. Esto implicó eliminar menciones a autores, reducir explicaciones metodológicas y asegurar que el contenido fuera directo y conciso. También preparé una carta al editor dirigida al Editor-in-Chief de Education Sciences. En ella presenté el manuscrito, expliqué la relevancia del tema y destaqué cómo el análisis aporta a la discusión académica sobre innovación educativa y aprendizaje digital. En cuanto a mi experiencia personal, la mayor dificultad fue sintetizar información extensa sin perder profundidad analítica. Recomiendo a mis colegas organizar la literatura desde el inicio y mantener un hilo conductor claro. Reconozco que debo mejorar en el análisis crítico, pero la parte más sencilla fue la redacción del ensayo, ya que se basó en trabajos previos del curso. Muchas gracias por su atención. Estoy disponible para preguntas o comentarios. Saludos a todos, mi nombre es Grecia Algueros Torres y en esta presentación estaré compartiendo mis experiencias relacionadas con el ejercicio de publicación académica realizada en el curso de EDUC 7000. A través de esta experiencia pude fortalecer mis destrezas investigativas, comprender mejor el proceso de publicación académica y reflexionar sobre la importancia de la investigación educativa dentro del campo de la biología. Mi tema de investigación se enfoca en el efecto del aprendizaje basado en problemas en modalidad en línea, en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de 10º grado del curso de biología en escuela, ¿verdad?, del Departamento de Educación. El propósito principal, ¿verdad?, de esta investigación es examinar cómo el ABP puede ayudar a fortalecer las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes, permitiéndoles, ¿verdad?, resolver problemas, analizar información y tomar decisiones de manera más efectiva.
Además de esta investigación, presenta un enfoque cuantitativo ya que busca medir y analizar datos relacionados con el impacto que tiene esta metodología en el aprendizaje de los estudiantes de biología. Considero que este tema es importante porque el pensamiento crítico es una habilidad esencial tanto en la educación como en la vida diaria, especialmente, ¿verdad?, en el campo de la ciencia. Durante este proceso de investigación pude integrar mi preparación académica en biología y en educación con mi experiencia como maestra de biología. En el salón de clase he observado que muchos estudiantes tienen dificultad para desarrollar el pensamiento crítico cuando se utilizan métodos tradicionales. Por eso surgió mi interés en investigar cómo el aprendizaje basado en problemas puede ayudar a crear un aprendizaje mucho más dinámico y participativo. Además, ¿verdad? Este proceso fortaleció mis habilidades de investigación, el análisis y la redacción académica. Así que durante este proceso investigativo utilicé mis conocimientos previos adquiridos en mi formación académica para analizar la literatura científica, interpretar investigaciones educativas y a su vez relacionarlas con conceptos biológicos con metodologías activas de enseñanza. Bueno, el proceso de mi creación de resumen o abstract fue uno de los más retantes porque debía resumir la investigación de una manera mucho más clara, precisa y organizada en pocas palabras. Uno de los mayores desafíos fue seleccionar la información más importante, ¿verdad?, sin perder esa profundidad académica. También tuve que aplicar correctamente el formato APA7 y utilizar un lenguaje académico adecuado. Esta experiencia sin duda alguna fortaleció mis destrezas de síntesis, de análisis y de la redacción académica, que será de gran apoyo, ¿verdad?, para mi futuro y para mi proceso doctoral. En el proceso de la selección de las revistas arbitradas, creo y reafirmo, ¿verdad?, que durante el proceso de la selección de revistas, uno de los mayores retos fue identificar revistas que fueran confiables y relacionadas con mi tema de investigación. También tuve que comprender requisitos específicos de publicación, como la estructura del abstract, ¿verdad?, y la cantidad de palabras y las normas de la APA7. Sin embargo, esta experiencia me ayudó a entender mejor cómo funciona la publicación académica y la importancia de utilizar fuentes científicas confiables. Mi opinión sobre el proceso de publicación es que fue una experiencia enriquecedora, pero también muy retante. Me permitió comprender que publicar una investigación no es fácil, que requiere tiempo, requiere disciplina, requiere dedicación y organización, y se ven muchos requisitos académicos como APA7 y las normas de revista, ¿verdad?, arbitradas, que son de suma importancia. Sin embargo, esta experiencia me ayudó a fortalecer mis destrezas investigativas y comprender esta importancia de poder compartir estos conocimientos que puedan aportar al mejoramiento de la educación. Sin duda alguna, les recomiendo al 100, ¿verdad?, que usted pase por este proceso, tanto en este curso de Edu 7000 como lograr comprender, ¿verdad?, y aprender y adquirir estas habilidades que adquirí yo en este curso, realizando, ¿verdad?, este proceso de publicación. Gracias por su atención. Mucho éxito a todos. Saludos a todos, mi nombre es Waleska Lebrón Ríos, soy estudiante del programa doctoral de Liderazgo en Instrucción en Educación a Distancia en Línea con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce. Como requisito de Edu 7000, redacción e investigación académica con el doctor Víctor Maldonado Santiago, les voy a hacer una presentación sobre el ejercicio de publicación académica e ensayo. El contenido de la presentación es el tema de investigación y propósito de experiencia en el proceso de investigación, creación de resumen estructurado, selección de revistas profesionales
opinión sobre publicar en el futuro y una reflexión al final. El tema de investigación es implicaciones pedagógicas, éticas y de liderazgo en la integración de la inteligencia artificial generativa en cursos universitarios completamente en línea. El propósito fue analizar de manera crítica las implicaciones que surgen de dicha integración y proponer criterios que orienten su implementación responsable de la educación superior. La pregunta de investigación que guió el trabajo fue ¿cuáles son las implicaciones pedagógicas, éticas y de liderazgo que surgen de la integración de la inteligencia artificial generativa en cursos universitarios completamente en línea y qué criterios deben orientar su implementación responsable? Como producto original de esta investigación desarrollé un modelo integrado humanista para la inteligencia artificial generativa en educación en línea, conocido como el MIN-IA Gen. Este modelo representa visualmente las interdependencias de las tres dimensiones analizadas, que es la pedagógica, la ética y la del liderazgo, con equidad e inclusión y el acceso de recursos tecnológicos como fundamento transversal del sistema. Aquí podemos ver que la dimensión pedagógica pues se enfoca al rol del docente, al diseño instruccional y evaluación. En la dimensión de la ética, pues en la integridad académica, la privacidad y la equidad. Y en el liderazgo, la política, formación docente y visión institucional. En las experiencias en el proceso de investigación, en la verificación de fuentes, pues fue un reto significativo. Primero, pues, verificar las fuentes. Fue fundamental pues, asegurarme de que cada cita reflejara finalmente pues, lo que los autores realmente afirman. Y pues esto pues exige que pues tengo que detenerme a leer cada artículo directamente y anotar con precisión los hallazgos de cada fuente. El segundo reto fue la coherencia entre las partes del trabajo, asegurándome que el ensayo, el apto y la carta y demás, pues contaran con la misma información de manera consistente. El tercer reto, pues, fue el factor tiempo, que esta asignación integra múltiples componentes simultáneamente. Pues el ensayo, el resumen, pues investigación de revista, la carta de presentación, la reflexión, la elaboración, pues todo esto, pues cada requiere una atención detallada y pues no se puede hacerse de manera superficial. Las normas APA fue otro reto, pues aplicar todas las normas APA de la cita, los encabezados, la portada, pues conlleva aprendizaje para que uno lo pueda, ¿verdad? Memorizarse, que se debe de hacer de cierta forma de acuerdo a las normas de APA, séptima edición. En la creación de resumen estructurado, como en abstract, como bien se traduce al inglés, pues la redacción fue en áreas de mayor dificultad fue esta parte porque pues conjunto también con la revista el ejercicio pues requería sintetizar la investigación pues de una investigación compleja, sintetizarla a un máximo de 250 palabras, pues resulta pues un poco, ¿verdad? Que da dificultad en hacerlo. También el reto fue comprimir la información a un rigor académico y pues que tenga la profundidad de la misma también. Cada palabra tiene que ser precisa y cada sección debía ser completa pero concisa. Así que en cuanto a los requisitos de Riel, que fue la revista que yo escogí,
el abstract debe redactarse con un párrafo continuo, sin subtítulos, entre 250 palabras, acompañado por una versión en inglés, y también en las palabras clave tiene que ser de 3 a 6. Para adaptar mi resumen estructurado, pues estos requisitos fueron necesarios: eliminar los subtítulos, reorganizar el contenido en un párrafo continuo y verificar el límite de palabras. La selección de las revistas profesionales, pues las que seleccioné fueron 3, así como lo requería, y entre ellas está la revista de Educación a Distancia, RED, publicada por la Universidad de Murcia en España. Es una revista arbitrada de acceso abierto con convocatoria abierta continua, lo que significa que acepta manuscritos durante todo el año. Está especializada en educación a distancia y aprendizaje en entorno virtual y utiliza procesos de revisión por pares tipo simple ciego. La segunda fue RIE, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, editada por AISAR y la UNE de España. Está indexada en Scopus y Web of Science. A diferencia de la red, pues establece 2 convocatorias al año nada más, que es en un mes de mayo y en noviembre. La tercera fue Comunicar, revista científica de comunicación y educación del Grupo Comunicar en España. Está indexada de JCR como Q1, Scopus y Web of Science, convocatoria abierta continua para la recepción de manuscritos. La que yo seleccioné fue la red, esta revista principal, por 3 razones. La seleccioné primero por su indexación en Corpus y Web of Science, que garantiza el reconocimiento internacional académico. Segundo, por su línea editorial, que está especializada directamente en educación a distancia, ¿verdad? Y tecnología educativa en la educación superior, que es exactamente el campo de investigación. Tercero, publica en español, lo que facilita la diseminación del trabajo en el contexto iberoamericano y caribeño. Aunque no tiene convocatoria abierta permanente, su pertinencia temática y su impacto académico justifica plenamente su selección sobre las otras alternativas. En la opinión sobre publicar en el futuro, pues este proceso me demostró que la publicación académica es rigurosa y exigente, pero también es alcanzable. La investigación que desarrollé tiene relevancia para el campo de la educación a distancia, especialmente en el contexto latinoamericano y caribeño, donde la regulación y la gobernanza responsable de la inteligencia artificial generativa en la educación superior es un tema urgente y de poco explorado. Sí pondero la posibilidad de publicar en el futuro cercano, particularmente al concluir mi investigación doctoral, que profundizará estas mismas dimensiones con un diseño metodológico más robusto. Según Cárdenas en 2014, la razón principal para publicar en la convicción de que la información que contiene el trabajo es útil y válida para la comunidad académica, y esa convicción pues la tengo. Reflexión final. Este proceso fue uno de los más completos y complejos y desafiantes del semestre, pero también uno de los más valiosos. Integró todas las habilidades desarrolladas durante el curso: búsqueda, análisis de fuentes, redacción académica, normas APA, séptima edición y el proceso de publicación científica. Esto sería todo. Hasta aquí llega mi parte. Mucho éxito. Gracias. Saludos, mi nombre es Analisbeth Sánchez Vega. Soy estudiante doctoral de liderazgo educativo. Mi tema escogido para la tesis es el liderazgo instruccional de una directora académica y su impacto en la calidad de enseñanza-aprendizaje en programas universitarios de Puerto Rico. Mi tema de investigación se enfoca en el liderazgo instruccional de una directora académica y su impacto en la calidad de enseñanza-aprendizaje en programas universitarios en línea en Puerto Rico.
Este tema surge debido al crecimiento de la educación virtual y la necesidad de fortalecer el liderazgo académico en las instituciones universitarias. Durante el proceso de investigación, utilicé artículos arbitrados recientes relacionados con un liderazgo educativo, enseñanza virtual y calidad académica. Una de las principales dificultades fue identificar investigaciones actualizadas y relevantes relacionadas con el contexto universitario y tecnológico de Puerto Rico. El análisis de literatura académica requirió lectura crítica y comparativa para identificar hallazgos importantes sobre liderazgo institucional en ambientes virtuales. Este proceso me permitió comprender cómo una directora académica influye en la supervisión docente, la innovación educativa, la toma de decisiones y el fortalecimiento de experiencias de aprendizaje efectivas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en el diario vivir, ¿verdad? Personas que dicen, oh, a mí no me gustan los estudios online, no se aprende y demás. Yo doy fe de que sí, ¿verdad? De que sí aprendemos. Es cuestión de uno enfocarse, tenemos que ser proactivos, estudiar, ¿verdad? Enfocarse en lo que estamos haciendo y en las metas futuras. Porque si no hacemos eso, pues es bien difícil. También es sumamente importante el papel que tiene el profesor de motivar, ¿verdad? De uno sentirse apoyado y tener esa empatía es muy importante para que el aprendizaje sea de manera efectiva. En cuanto a la creación de resumen académico o ASTRAS, la experiencia fue retante porque implicó sintetizar las ideas principales de manera clara, precisa, formal. Además fue necesario utilizar lenguaje académico, mantener coherencia en la redacción y seguir correctamente los formatos APA. Esta experiencia fortaleció mis destrezas de investigación, análisis crítico y redacción académica a nivel doctoral. En mi caso, estudiar de manera virtual ha sido fascinante porque yo entendí que uno puede aprender de manera eficaz e individual y puedes tener resultados positivos. En el proceso de selección de revistas profesionales o arbitradas, fue importante identificar publicaciones académicas relacionadas con liderazgo educativo, administración académica y educación en línea. Las revistas evaluadas requerían el uso correcto del formato APA, referencias recientes y un alto nivel de redacción académica y análisis crítico. También fue importante comprender el proceso de revisión por pares, ya que está garantizada la calidad y credibilidad de las investigaciones publicadas. A través de esta experiencia pude reconocer la importancia de producir trabajos académicos fundamentados en evidencia científica y relevantes para el campo educativo. También tuve la oportunidad de aprender, ¿verdad? Lo del método APA, porque cuando estamos en este nivel doctoral, pues ya todo el tiempo se aprende algo nuevo. Incluso, aunque yo soy maestra de profesión, me he perfeccionado grandemente, aunque me falta por aprender, ¿verdad? Porque todos los días uno aprende algo nuevo. Considero que el liderazgo instruccional tiene un impacto directo en la calidad de los programas universitarios virtuales, especialmente en aspectos como supervisión académica, la integración tecnológica, el apoyo docente y el fortalecimiento de comunidades de aprendizaje colaborativas. Yo pienso que eso es clave para tener éxito en los estudios. Como nos han enseñado los profesores, ¿verdad? La integración tecnológica. Los trabajos en grupos también es fascinante porque podemos aportar, ¿verdad? Nuestras ideas y vemos en qué podemos mejorar. Siempre es un aprendizaje.
Finalmente, esta experiencia me permitió valorar el proceso investigativo y reflexionar sobre la posibilidad de publicar investigaciones en el futuro. Aunque el proceso requiere disciplina, preparación y rigurosidad académica, representa una oportunidad importante para contribuir al desarrollo de la educación superior en Puerto Rico. Es bien retante, ¿verdad? Cuando nosotros los profesionales decidimos estudiar un doctorado, pero con la organización, con la disciplina y con la comunicación efectiva con los profesores, ya que ellos siempre están bien pendientes, ¿verdad?, de nuestro aprendizaje, que sea adecuado de manera positiva y nos ayudan en todas las dudas, pues se ha hecho amena en los estudios doctorales, por lo menos en mi caso. Gracias por su atención. Básicamente, esta es la aplicación de mi tema. Saludos a todos. Mi nombre es Joseph Colón. Soy profesor titular en el Tacoma Community College e imparto clases en el Departamento de Educación Básica para Adultos. Elegí este tema porque trabajo directamente con estudiantes adultos en mi campus y deseaba realizar una investigación vinculada tanto a mi experiencia profesional como las necesidades reales de mis estudiantes. Además, se me ha encomendado la tarea de diseñar un curso híbrido real de preparación para el examen GED en el Tacoma Community College. Al seleccionar este tema, vinculo directamente mi práctica docente diaria con mis estudios American. Mi aspiración con este proyecto es brindar una oportunidad a aquellos adultos bien no tuvieran la oportunidad de obtener el producto. En mi caso, una de las mayores dificultades durante el proceso de investigación fue encontrar investigaciones específicamente relacionadas con estudiantes GED en entornos de educación en línea. Muchas veces encontraba estudios relacionados con educación superior general, pero no necesariamente enfocados en adultos nutricionales o programas GED. También fue un reto mantener el enfoque durante la investigación porque constantemente encontraba nuevas ideas o artículos interesantes que podían desviarme del tema principal. Sin embargo, una vez encontré un tema directamente relacionado con mi trabajo diario en educación de adultos, el proceso de volver muchos más significados y manejable. La creación del resumen o abstract fue probablemente una de las partes más difíciles del proyecto para mí. Normalmente pienso y escribo de manera extensa, por lo que reducir toda la investigaciones en un resumen técnico de poquitas palabras requiere muchas precisiones y variación. Tuve que sintetizar el propósito de la investigación, la metodológica, los hallados y las conclusiones de forma clara y directa. Las revistas seleccionadas requieren formatos académicos específicos, incluyendo el uso de estilo APA, resúmenes, extractores, palabras clave y proceso de revisión aleatorio o revisión por pares. Considero que esta experiencia me ayudó a comprender mejor la importancia de claridad y precisión en la redacción académica. Para este proyecto seleccioné la revista Sapiencia, SBCTC, para adultos, que es la State Board of Community Technical Colleges in Washington State, y Adult Learning de Sage Journals. Escogí esta
alternativas porque todas la relacionan directamente con educación de adultos, educación en línea y modelos híbridos de aprendizaje, que son los temas principales de mi investigación. El proceso de publicación de estas revistas incluye requestos específicamente relacionados con forma APA, resúmenes académicos o linealidad de manuscrito y proceso de revisión, aleatorio o arbitrada. Finalmente, selecciona la revista Sapiensense porque se relaciona directamente con investigaciones académicas dentro del sistema universitario interamericano y porque sus áreas temáticas se alinean con mi investigación sobre educación híbrida y estudiantes adultos. Después de realizar este proceso, considero que la publicación académica requiere mucha organización, claridad y atención a los detalles. Aunque el proceso puede parecer complejo, también pienso que puede ser muy valioso para compartir investigaciones que pueden contribuir al mejoramiento de nuestras prácticas educativas. Personalmente, se considera la posibilidad de publicar en el futuro, especialmente investigaciones relacionadas con educación de adultos, cursos híbridos y accesos educativos para poblaciones no tradicionales. Este proyecto me ayudó a comprender mejor tanto el proceso de investigación como el proceso de publicación académica y me permitió conectar la investigación con mis experiencias profesionales diarias. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Díaz Pérez y hoy estaré compartiendo mi experiencia durante el ejercicio de publicación académica. Mi tema fue el liderazgo docente y el sentido de pertenencia en comunidades virtuales de aprendizaje. La investigación analizó cómo el apoyo y la comunicación de los docentes influyen en la experiencia de los estudiantes en cursos virtuales. También se evaluaron aspectos tales como la comunicación del docente, el apoyo socioemocional, la interacción virtual y la presencia académica. Seleccioné este tema porque la educación virtual continúa creciendo. Considero importante comprender cómo los docentes pueden ayudar a que los estudiantes se sientan conectados dentro de estos espacios. El sentido de pertenencia puede influir en cosas como la motivación, la participación y la permanencia académica. Durante mi proceso, utilicé bases de datos tales como ProQuest, EBSCOhost y Semantic Scholar. Revisé artículos científicos, investigaciones arbitradas, lo que se conoce como peer review, y disertaciones doctorales. Esta experiencia fortaleció mis destrezas en análisis crítico, cómo hacer una búsqueda académica efectiva y en mi redacción investigativa. Uno de los principales retos fue encontrar investigaciones recientes relacionadas específicamente con comunidades virtuales de aprendizaje, particularmente en Puerto Rico. También fue complicado integrar diferentes teorías y resumir grandes cantidades de información académica. Otro reto fue adaptarme al lenguaje técnico y académico. Encontré similitudes con otros compañeros, especialmente relacionadas con delimitar el tema, buscar literatura científica y redactar en estilo académico. La creación del resumen fue una parte muy importante del ejercicio. Fue necesario resumir toda la investigación de manera clara y precisa, utilizando entre 250 a 300 palabras, lo cual me tomó bastante tiempo para sintetizar. Es importante definir el problema y los objetivos principales del estudio de manera que el lector pueda entender de qué trata el trabajo sin tener que leer el documento completo. El resumen incluyó lo siguiente: el propósito, la metodología, los hallazgos y las conclusiones. También fue necesario seleccionar palabras clave relacionadas con el tema que optimizan la visibilidad del artículo en los motores de búsqueda de las bases de datos. Para este ejercicio evalué varias revistas académicas. Finalmente seleccioné la revista de investigación e innovación educativa, lo que se conoce como RINVE.
La seleccioné porque su enfoque en innovación educativa y educación virtual se relacionaba directamente con mi investigación. Además, es una revista arbitrada, utiliza revisión por pares y está acceso abierto. Durante esta experiencia aprendí que cada revista posee requisitos específicos. En el caso de RIMBE era necesario utilizar el formato APA de séptima edición, preparar un resumen entre 150 a 300 palabras, incluir de 3 a 5 palabras clave y mantener un máximo de 13 páginas. Esta experiencia me ayuda a comprender mejor el nivel de organización y rigurosidad requerido en el proceso de publicación académica. Considero que esta experiencia fue muy enriquecedora. Antes de este ejercicio no conocía en detalle cómo funcionaba el proceso de publicación académica. Esta actividad en particular fortaleció mis habilidades de investigación en cuanto a la recopilación de revisión de literatura, la organización y conocimiento de la navegación de bases de datos y la redacción técnica que cumple con los requisitos de la revista publicadora. Sí consideraría publicar investigaciones en el futuro, ya que es una experiencia para mi crecimiento como profesional y como meta personal. En fin, este ejercicio permitió comprender mejor el proceso investigativo y editorial dentro del ámbito académico. También reafirmo la importancia del liderazgo docente en comunidades virtuales de aprendizaje. Saludos colegas, me presento, mi nombre es Kiara M. Rivera Ríos y hoy estaré presentando el trabajo realizado como parte del curso EDUC 7000. Este proyecto representó un proceso de aprendizaje académico y profesional desarrollado durante todo el semestre, en el cual trabajé diferentes áreas relacionadas con la redacción académica, el proceso de publicación y la adaptación de un trabajo investigativo a formatos profesionales y académicos. Mi tema de investigación fue el análisis de la educación financiera en estudiantes de escuela secundaria y la necesidad de implementar un modelo de educación financiera a distancia en Puerto Rico. Seleccioné este tema porque considero que actualmente muchos jóvenes no cuentan con las destrezas necesarias para tomar decisiones económicas responsables. Muchos estudiantes llegan a la universidad sin conocimientos básicos sobre educación financiera, lo que puede provocar problemas como endeudamiento, estrés financiero y dificultades al momento de administrar sus recursos económicos. El propósito principal de este trabajo fue analizar la importancia de la educación financiera en los jóvenes y cómo la falta de estas destrezas puede afectar su vida académica, personal y profesional a futuro. El estudio buscó evidenciar la necesidad de fortalecer estas competencias durante estrategias relacionadas con la educación a distancia. El enfoque utilizado en esta investigación fue una revisión de literatura y análisis de investigaciones académicas relacionadas con la educación financiera y la educación a distancia. Durante el desarrollo de este trabajo, una de las principales dificultades que enfrenté fue organizar toda la información y adaptarla correctamente a las instrucciones del profesor. En ocasiones tenía las ideas claras, pero estructurarlas de manera académica representó un reto para mí. Este trabajo fue un proceso que se desarrolló durante todo el semestre, por lo que constantemente tuve que revisar, modificar y reorganizar ideas. A medida que avanzaba el curso, comprendí que no solamente se trataba de escribir un ensayo, sino de aprender cómo estructurar una investigación académica de manera más profesional. Tuve que aprender cómo integrar citas académicas correctamente, cómo relacionar los hallazgos de diferentes investigaciones y cómo mantener coherencia entre todas las partes del trabajo. Esto hizo que el proceso fuera más retante, pero también más enriquecedor. Otra de las áreas que representó dificultad fue la adaptación al formato APA y la organización del documento, especialmente porque el trabajo requería varias partes como el ensayo, el abstract, la selección de revistas y la carta al editor.
Sin embargo, este proceso me permitió desarrollar mejor mis habilidades de redacción académica y comprender la importancia de seguir instrucciones detalladamente. Igualmente aprendí cómo adaptar un trabajo académico a diferentes formatos y cómo estructurar un documento de manera más profesional. Uno de los aspectos más retantes fue la creación y la adaptación del abstract. Inicialmente, el resumen, ¿verdad?, fue desarrollado siguiendo las instrucciones del curso, utilizando subtítulos como trasfondo, metodología, resultados y conclusiones. Posteriormente, tuve que adaptarlo a las normas de la revista seleccionada, eliminando los subtítulos y redactándolo en un solo párrafo. Esto me ayuda a comprender cómo las revistas académicas tienen requisitos específicos de publicación y cómo es necesario adaptar el contenido según las normas editoriales. Este proceso también me permitió comprender que un abstract académico requiere sintetizar mucha información en pocas palabras sin perder la claridad del estudio. Aprendí que un mismo trabajo puede necesitar modificaciones dependiendo del lugar donde se desee publicar. De igual manera, comprendí la importancia de resumir información académica de manera clara y organizada sin perder la esencia del estudio. Como parte del ejercicio de publicación, tuve que identificar revistas profesionales y arbitradas relacionadas con mi tema. Entre las revistas seleccionadas estuvieron Sapiencia, la revista de educación de Puerto Rico, y la revista iberoamericana de educación a distancia, conocida como RIED. Finalmente, seleccioné la revista RIED porque se relaciona directamente con la educación a distancia y el uso de la tecnología en el proceso educativo. Considero que esta revista se ajusta mejor al enfoque de mi investigación y al tema desarrollado en el ensayo. Este ejercicio me permitió analizar cómo las revistas académicas tienen diferentes enfoques y requisitos de publicación. Algunas se enfocan más en la educación general, mientras que otras se relacionaban directamente con la educación a distancia y tecnología. Por esa razón, entendí la importancia de seleccionar una revista que se alineara con el tema y el propósito de la investigación. Igualmente, pude comprender cómo cada revista posee normas específicas para someter manuscritos y cómo el contenido debe adaptarse dependiendo de los requisitos editoriales. En mi opinión, este ejercicio fue una experiencia enriquecedora porque me permitió comprender mejor cómo funciona el proceso de publicación académica. Este trabajo me ayudó a desarrollar habilidades de redacción, organización y análisis académico. Aprendí la importancia de seguir instrucciones específicas y adaptar un trabajo académico a distintos formatos y requisitos editoriales. Considero que este proceso contribuyó a mi crecimiento académico y profesional como estudiante doctoral. Este trabajo me permitió comprender la importancia de la educación financiera y cómo puede impactar no solamente la vida académica de los jóvenes, sino también su vida personal, profesional y futura. De igual manera, considero que esta experiencia me acercó más al proceso real de publicación académica. Más allá de desarrollar habilidades de redacción y análisis, me ayudó a comprender la importancia de la organización, la revisión constante y la adaptación del contenido académico a diferentes formatos profesionales. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Ileana Negrón Vázquez y en la tarde de hoy les estaré describiendo mis experiencias con el ejercicio de publicación. El tema que yo seleccioné para trabajar este semestre fue el impacto de la educación en línea en el autocuidado y la adherencia al tratamiento en las personas con diabetes tipo 2. El propósito fue analizar la literatura sobre la educación en línea en diabetes tipo 2, identificar cómo la educación digital apoya el autocuidado y la autogestión, e identificar
si las intervenciones contribuyen a la adherencia al tratamiento y a algunos indicadores clínicos o conductuales. En el enfoque, la revisión de literatura profesional con énfasis en educación, salud y tecnología. Se analizan estudios cuantitativos, cualitativos, cuasi experimental y ensayos aleatorios y revisión exploratoria relacionados con la educación digital, autocuidado, adherencia y diabetes tipo 2. Esta experiencia me permitió aplicar mi conocimiento previo en investigación y revisión de literatura, pero desde una perspectiva nueva, la posible publicación académica. Aunque ya había trabajado una revisión de literatura como parte de una tesis, nunca había publicado una investigación de manera autónoma, por lo que el proceso fue retante. Además, me ayudó a comprender la importancia de adaptar el manuscrito a las normas y expectativas de una revista académica. En general, fue una experiencia valiosa para fortalecer mi redacción, análisis crítico y preparación profesional. El proceso de creación de Abstract fue una experiencia nueva y significativa, porque tuve que resumir la esencia de mi investigación de forma clara y precisa. Adaptar el conocimiento al formato de una revista académica me ayudó a mirar el trabajo con mayor criterio profesional. Este proceso fortaleció mi capacidad para identificar el propósito, la metodología, los hallazgos y las conclusiones más importantes sin perder coherencia. El proceso seleccionado de revistas arbitrarias fue una experiencia valiosa para mí porque me permitió entender que no todas las revistas son adecuadas para cualquier tipo de investigación. Me llevó a revisar el enfoque de cada revista, el idioma aceptado, el tipo de manuscrito que publican y las instrucciones para autores. Además, fue necesario analizar cuál alternativa se ajustaba mejor a mi tema sobre la educación en línea, autocuidado y diabetes tipo 2. Esto me ayudó a comprender la importancia de seleccionar una revista que realmente vaya acorde con el propósito de investigación. En mi opinión, sobre el proceso de la publicación es que fue una experiencia nueva, exigente y de mucho aprendizaje. Este proceso me permitió ver la investigación desde otra perspectiva, más cercana a la publicación académica. No se trató solo de escribir sobre el tema, sino de revisar revistas arbitradas, comparar sus requisitos, adaptar el abstract y pensar si el manuscrito realmente respondía al enfoque de la revista seleccionada. Además, me ayudó a comprender que publicar requiere organización, precisión y responsabilidad con el contenido que se presenta. En general, considero que fue un proceso valioso porque fortaleció mi seguridad, mi criterio académico y mi preparación para trabajar investigaciones de manera profesional. Gracias. Saludos, soy Jessica Méndez. Estaré hablando sobre la educación en línea como estrategia para estudiantes con rezago académico, un análisis desde la literatura. Al iniciar este análisis con la intención de publicar en una revista académica y arbitrada, se identificó a varias revistas que aceptaran trabajos en español y que fueran específicamente de reconocimiento académico en el ámbito de la educación inclusiva y la tecnología educativa. Siguiendo las exigencias de dichas revistas, se realiza esta investigación con el tema La educación en línea como estrategia para estudiantes con rezago académico, un análisis desde la literatura, el cual está dirigida a los académicos que trabajan con estudiantes que presentan rezago académico en entornos de educación en línea y que se reconozcan su rol activo en el proceso de aprendizaje en línea.
El propósito de esta investigación es analizar la efectividad de la educación en línea como modalidad de apoyo para estudiantes con rezago académico en la escuela elemental, identificando estrategias pedagógicas, tecnológicas y colaborativas que favorezcan su inclusión y participación en el proceso académico. El problema que motiva esta investigación radica en que los estudiantes con rezago académico en la escuela elemental encuentran barreras significativas para acceder, participar y progresar en entornos de educación en línea, debido a la ausencia de estrategias pedagógicas diferenciadas, limitaciones tecnológicas y falta de coordinación entre los actores educativos, lo que compromete su inclusión y desarrollo académico. Metodología: revisión de literatura. Es un tipo de análisis documental desde la literatura académica, con enfoque cualitativo y teórico. El marco teórico es el diseño universal para el aprendizaje. Como principio guía, el objetivo principal de este ensayo es analizar cómo la educación en línea puede funcionar como una estrategia efectiva para apoyar el aprendizaje de estudiantes con rezago académico a nivel elemental. Experiencia en el proceso. Beneficios identificados. Flexibilidad. Los estudiantes trabajan a su propio ritmo y revisan materiales las veces que sean necesarias. Hay variedad de formatos, contenidos de textos, audios y videos interactivos. Aprendizajes personalizados, como adaptarse a cada estudiante. Tecnología asistida, los lectores de pantalla, textos a voz, teclados adaptados, subtítulos automáticos. Actividades interactivas como juegos educativos, videos animados, soluciones virtuales. También se pudo apreciar que la retroalimentación es inmediata. En las plataformas informan al estudiante el resultado de sus acciones al instante. La evaluación continúa con cuestionarios cortos, portafolios digitales, rúbricas en línea. En colaboración interdisciplinaria con especialistas como maestros y familias que colaboran inmediatamente por medio de las videoconferencias, plataformas compartidas o videollamadas. Desafíos identificados. Falta de interacción presencial dificulta el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. La brecha digital tiene un acceso limitado a dispositivos y conexión a Internet afecta a comunidades vulnerables. El entorno es abrumador. La pantalla puede ser estimulante en exceso para estudiantes con dificultades de atención, ausencia de señales no verbales, sin contacto visual ni gestos. Es más fácil comprender instrucciones, carga familiar. Las familias asumen roles de supervisores y asistentes tecnológicos, lo cual genera estrés. En adición, se pudo apreciar que la alfabetización digital no está en todas las familias que tienen el mismo nivel de manejo tecnológico. La formación de los docentes no abarca una capacitación continua en estrategias diferenciadas para entornos virtuales. Y por último, hace falta investigaciones que requieran estudios sobre modelos híbridos y el impacto a largo plazo en el desarrollo socioemocional. Detrás de cada pantalla hay un estudiante que espera ser visto, escuchado y apoyado. La educación en línea no es simplemente una modalidad tecnológica, es una responsabilidad humana. Este ensayo nació de la convicción de que ningún estudiante con rezago académico debe quedar invisibilizado por una brecha digital, una plataforma inaccesible o una estrategia pedagógica que no lo tome en cuenta. A lo largo de esta investigación comprendí de que la verdadera inclusión no ocurre cuando se conecta un dispositivo, sino cuando se conectan corazones comprendidos, maestros que diferencian su enseñanza, familias que acompañan desde el hogar y especialistas que trabajan en equipo con un propósito común. La tecnología es solo un vehículo, la voluntad pedagógica es el motor.
Este proceso también me transformó como investigadora y como educadora con propósito. El poder leer con sentido crítico y escribir con responsabilidad académica me lleva a compartir cada fuente consultada, cada norma aplicada y cada idea sintetizada con una fuente acreditada, como lo que es la revista Sapienza, que a través de este medio me acercó a un paso más profesional al que aspiro ser, una mujer en la que investiga y transforma con la realidad educativa, con la tecnología contemporánea, comenzando desde lo positivo, impactando por sus propios estudiantes. El proceso de selección de revistas arbitrada resultó ser una experiencia enriquecedora, ya que a través de la lectura y exploración de diversas publicaciones académicas me amplió significativamente el conocimiento sobre los temas investigados. Este proceso me permitió desarrollar una visión más crítica y analítica sobre la educación en línea y el rezago académico, así conectando la teoría con las realidades educativas actuales y fortaleciendo las competencias investigativas necesarias para la selección adecuada de fuentes arbitradas y confiables. La revista Sapienza fue la seleccionada, ya que es una revista arbitrada institucional reconocida, el cual publica a través de la propia Universidad Interamericana de Puerto Rico, lo que la hace pertinente y confiable. El enfoque interdisciplinario abarca educación, tecnología y ciencias, áreas directamente relacionadas con mi ensayo sobre la educación en línea y rezago académico. Es publicada en español. Representa una oportunidad ideal para investigadores puertorriqueños que deseen divulgar su trabajo en su idioma nativo. Es accesible para nuevos investigadores. Es una plataforma idónea para quienes inician su trayectoria de publicación académica continua y vigente. Actualmente tiene un volumen número 9 del 2025, lo que demuestra su estabilidad y la convierte en una plataforma vigente y pertinente para divulgación de este ensayo sobre educación en línea y rezago académico. En mi opinión, en general creo que el área que me presentó mayor dificultad fue la redacción de la carta de presentación al editor. Aunque en nuestra vida cotidiana estamos familiarizados con las cartas formales, la carta de presentación académica, que exige un tipo de escritura específica, debe ser persuasiva, pero sin ser excesivamente promocional. Debe justificar la relevancia del trabajo para la revista en particular y debe comunicar de manera concisa los aportes del manuscrito. Lograr ese equilibrio resultó más desafiante de lo esperado. En nombre de los doctorandos del curso EDUC 7000, agradecemos sinceramente su participación y atención durante este congreso académico. Este espacio permitió compartir experiencias, reflexiones y perspectivas relacionadas con la investigación y la educación a distancia, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y el crecimiento académico colectivo. Esperamos que las temáticas presentadas hayan contribuido al análisis crítico y a la reflexión sobre los retos y oportunidades que enfrentan los entornos virtuales de aprendizaje en la actualidad. Finalmente, extendemos nuestro agradecimiento al Dr. Víctor Maldonado Santiago por su orientación, compromiso y por servir de guía durante este proceso académico e investigativo. Sus enseñanzas y acompañamientos fueron fundamentales para el desarrollo de este congreso y para nuestro crecimiento como estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta experiencia académica en la que estamos conectados para generar conocimiento y comprometidos con la educación.